Un encuentro con Jesús. Vivir un encuentro con Jesús es una experiencia excepcional. Es una experiencia única que puede cambiar el rumbo de tu vida, así como ha cambiado el rumbo de mi vida también. En este tema vamos a hablar de cosas excepcionales que suceden cuando vivimos un encuentro con Jesús y cómo podemos nosotros experimentar cosas grandiosas que tal vez nunca antes hemos experimentado. Así que vamos a escuchar esta reflexión, vamos a escuchar este tema que realmente nos va a conectar de una forma espectacular con Dios. No te lo pierdas, vamos a escucharlo. Mis apreciados, es un gusto en esta mañana poder abrir la palabra de Dios para reflexionar en ella, para encontrarnos allí con un mensaje especial que Dios quiere para nuestra vida, con una invitación linda que Él en esta mañana quiere hacer a nuestro corazón, a nuestra mente. Queridos hermanos, yo quiero invitarlos a cerrar sus ojitos. Vamos a tener una corta oración antes de iniciar esta temática. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por el lindo amanecer que nos ofreces, por la linda oportunidad de abrir nuestros ojos y contemplar un día más. Queremos que tu bendición esté con nosotros, Señor, que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos sea para honra y gloria de ti, pero sobre todo, amado Padre, que tu bendición esté con nosotros, para que todo lo que hagamos sea de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Señor, vamos a abrir tu palabra y vamos a encontrarnos allí con tu voz, con tu mensaje, y queremos que nuestro corazón, nuestra mente esté dispuesta para entenderlo, para colocarlo en práctica en nuestra vida y, Señor, también para enseñarlo a otros. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, en esta mañana vamos a hablar acerca de la importancia de experimentar y vivir un verdadero encuentro con Jesús. Tal vez han pasado años, tal vez han pasado bastante tiempo en nuestra vida, estando dentro de la iglesia, estando dentro de esta linda congregación de la Iglesia Adventista. Tal vez hemos experimentado algunas cositas especiales en nuestro caminar con Cristo, y en medio de este tiempo que llevamos congregándonos, tal vez hemos vivido, experimentado distintos encuentros con Jesús, tal vez unos muy fuertes, tal vez unos muy necesarios, tal vez unos muy ocasionales, tal vez unos no tan fuertes, unos tal vez un poco pasajeros. ¿Por qué les menciono esto, queridos hermanos? Porque un encuentro con Jesús es algo demasiado trascendental para nuestra vida. Independientemente de que nosotros nos encontremos con Jesús una, dos veces, tres veces, lleguemos a experimentar, a vivir una experiencia, lo que hace la diferencia de ese encuentro con Jesús es la decisión que nosotros tomamos, la decisión que nosotros tomemos. Y por eso en esta mañana vamos a hablar de un hombre que supo aprovechar un encuentro con Jesús, un hombre que estuvo con decisión, un hombre que estuvo con disposición, un hombre que supo escuchar a Jesús y un hombre que supo entender para qué fue ese encuentro que él vivió con Jesús.
Vamos a ir a la palabra de Dios, mis queridos hermanos, al libro de Hechos. Y vamos a leer el versículo 1 y 2 del capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 1 y versículo 2. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los pudiese traer presos a Jerusalén. Esos dos versículos son importantes en la vida de Saulo, en el contexto de lo que vamos a estudiar, de lo que vamos a leer. Y nos damos cuenta que Saulo era un hombre que se encargaba de perseguir a los seguidores de Jesús, que se encargaba de perseguir a los discípulos del Señor. Era un hombre que lo que estaba haciendo en su conocimiento, en lo que él vivía, en lo que él experimentaba, creía que estaba haciendo las cosas bien y lo estaba haciendo para agradar a Dios. Lo estaba haciendo para agradar a Jehová. Porque mientras él se preparó, mientras él recibía instrucción, había sido instruido por los escribas, por los fariseos de Israel. Y en medio de su instrucción, en medio de lo que él recibía, en medio de su enseñanza, él aprendió que había un hombre que se llamaba Jesús, que era de Nazaret, que era hijo del carpintero y que se hacía dar a conocer como el Mesías, el Hijo de Dios. Y cuando él recibe esta instrucción de los fariseos, de los escribas, nosotros podemos entender el mensaje que él había guardado en su corazón respecto a Jesús. Porque los fariseos y los escribas no querían a Jesús. Es más, ni lo aceptaban como el Hijo de Dios. Alguno de los fariseos en algún momento le dijo maestro, rabino, pero ninguno de ellos llegó a decirle Hijo de Dios o Mesías. En medio de todo eso, Saulo había recibido una enseñanza de que Jesús era un falso Mesías, era un falso Hijo de Dios. Así que Saulo, cuando perseguía a los discípulos de Jesús, cuando perseguía a los seguidores del Señor, él creía que estaba haciendo las cosas bien. Él creía que lo que hacía, lo hacía para honrar a Jehová. Él creía que cuando encarcelaban, que cuando torturaban, que cuando eliminaban a un cristiano, a un seguidor de Jesús, él estaba haciendo lo que debía hacer. Y ese es un punto importante porque en nuestra iglesia, en nuestro entorno, a veces nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto. A veces creemos que señalando a alguien, que juzgando a alguien, que impidiendo que alguien participe en nuestra iglesia, creemos que estamos haciendo bien. Y bueno, allí entran muchísimas cosas más que en ocasiones suceden en nuestra iglesia. Y nosotros a veces suponemos o creemos que estamos haciendo las cosas bien. El punto de todo esto, hermanos, es cómo llegar a descubrir que realmente estamos haciendo las cosas bien. ¿Cómo llegar nosotros a encontrar ese punto esencial en el que yo diga, ok, estoy realmente por el lugar donde debo estar? Y eso fue lo que vino a experimentar Saulo. Y eso fue lo que vino a sentir Saulo y a entender Saulo. ¿Sí? Por eso vamos a leer del versículo 3 en adelante. Versículo 3 en adelante dice: Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo respondió preguntando: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vamos a parar ahí un momentico.
¿Saulo conocía a Jesús? ¿Saulo tuvo en algún momento relación con Jesús? No. Saulo tal vez en algún momento, en alguna circunstancia, mientras se dirigía de camino hacia su escuela con los fariseos y los escribas, tal vez en algún momento de lejos vio a Jesús teniendo una predicación, haciendo un milagro, haciendo lo que Jesús hacía, servir, amar, brindar un servicio a la gente. Tal vez Saulo en algún momento vio de lejos a Jesús, pero Saulo nunca se encontró con Jesús. Saulo nunca se acercó a Jesús. Saulo nunca miró de cerca a Jesús. Saulo no miró la mirada de Jesús. Saulo no escuchó las palabras de Jesús. Porque Saulo estaba viviendo una etapa importante de su vida, era su preparación con los fariseos y los escribas. Y él tenía su enfoque allá. Lo interesante que se me hace de este relato es que una vez Saulo cae al piso, una vez Saulo es rodeado por la luz y se le pregunta, ¿por qué me persigues? Saulo pregunta, ¿quién eres, Señor? Y ese Señor que aparece ahí en nuestras Biblias es una palabra que está con S mayúscula, Señor, como queriendo mostrar, Señor, esto es una voz celestial, esto es una voz que proviene del cielo, pareciera que es una voz divina. Dice, ¿quién eres, Señor? Saulo tenía la seguridad de quien le hablaba no era uno de sus compañeros que lo acompañaban de camino a Damasco, no era una persona X que apareció por el camino y lo llamaba. Saulo tenía la seguridad que la voz que le hablaba era una voz divina, era una voz celestial. Y por eso él pregunta, ¿quién eres, Señor? Y esa expresión es una expresión de respeto, una expresión de honra, porque él entiende que le está hablando una voz diferente a las terrenales. Él sabía todo esto porque él había estudiado a los profetas, él había estudiado a Samuel cuando entendió que quien lo llamaba era Jehová, era Dios, cuando él estaba ahí acostadito. Él sabía todo esto de que Dios podía manifestarse llamándolo, de que una voz del cielo lo podía llamar, porque también había estudiado a Moisés cuando habló con Dios, porque también había estudiado de Elías, porque había estudiado a los profetas todo esto, ¿sí? Y entonces cuando él entiende eso, él lo primero que pregunta es, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta es una respuesta dura para Saulo. La respuesta es una respuesta fuerte para Saulo, porque esa respuesta que él recibe, yo soy Jesús a quien tú persigues, entonces lleva inmediatamente a pensar a Saulo, a rebobinar nuevamente toda la información que él tenía y llegar a pensar, es Jesús a quien yo persigo, ¿cómo así? Luego Jesús no era el falso Mesías, luego Jesús no fue el que murió en la cruz clavado, luego Jesús no fue el cuerpo que desapareció de la tumba. Y entonces empiezan a aparecer un montón de ideas en la mente de Saulo. Y en medio de todas esas ideas, en medio de todo eso que aparece, es que está el versículo 6 que tenemos allí nosotros en la palabra de Dios. Y el versículo 6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, otra vez con ese mayúscula, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Este es un versículo clave, es un versículo importante en el mensaje que Dios quiere para nosotros en esta mañana. Porque primero, en la primera parte nosotros hablábamos de que a veces hacemos nosotros cosas creyendo que las estamos haciendo bien, sin saber que estamos realmente bien o si realmente estamos mal, sin saber, ¿sí? Y la segunda parte que estudiábamos es la experiencia de vivir un verdadero encuentro con Jesús.
Y en ese verdadero encuentro que se vive con Jesús, a veces nosotros nos sorprendemos, a veces nosotros quedamos bloqueados, porque cuando vivimos un encuentro con Jesús, Jesús nos muestra qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y en eso que nosotros experimentamos a Jesús y nos damos cuenta, pensamos que estamos haciendo las cosas bien o que estamos haciendo las cosas mal. Y cuando estamos haciendo las cosas mal y nos encontramos con Jesús, entonces decimos, wow, nos estamos equivocando, estamos mal, estamos fallando. Y creíamos que estábamos haciendo bien. Y el versículo 6 se convierte en algo clave porque después de que nosotros entendemos que nos hemos encontrado con Jesús, que Jesús nos está invitando a hacer las cosas bien, entonces ahora nosotros tenemos que mostrarle a Dios, mostrarle a Jesús una disposición. Ok, Señor, me he venido equivocando. He fallado, Señor. ¿Qué tengo que hacer? Eso se llama disposición. O sea, le estamos diciendo al Señor, Señor, tienes razón, estoy mal, pero quiero arreglar las cosas, quiero arreglar la situación. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Y entonces ese versículo 6 cambia por completo la vida de Saulo. La vida de Saulo. Porque Saulo se está encontrando con Jesús, está viviendo un encuentro personal con Jesús. Segundo, Saulo escucha a Jesús. Saulo está escuchando a Jesús. Le presta atención. Quiere vivir, quiere practicar lo que Jesús le diga. Y tercero, Saulo está mostrando una disposición al Señor. Está diciéndole, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dígame qué es lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. ¿Sí? Y entonces allí recibe la primera indicación Saulo. ¿Sí? Levántate y entra a la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo, entonces tomaron a Saulo de la mano y se lo llevaron de camino a Damasco. Se lo llevaron y lo entraron allí. Y miren lo que dice el versículo 8 y 9. El versículo 8 y 9. Dice así: entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo de la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber nada. Este es otro punto importante, queridos hermanos. Cuando nosotros nos encontramos con Jesús, cuando nosotros escuchamos realmente de Jesús y cuando nosotros tenemos disposición de hacer lo que Jesús quiere que nosotros hagamos, entonces nosotros buscamos una relación, una comunión con Dios. Y eso era lo que Saulo estaba haciendo. 3 días de ayuno llevaba. 3 días de oración, 3 días de diálogo con el Señor. ¿Sería que Saulo tenía cosas que hablar con Dios? Bastantes. ¿Sería que Saulo tenía cosas de las cuales debía pedirle perdón a Dios? Bastantes. ¿Sería que Saulo estaba arrepentido de algo? Saulo estaba muy, muy arrepentido, profundamente arrepentido de muchas cosas. Y entonces, en medio de todo esto, Saulo dispone su tiempo a la oración y al ayuno. Y el versículo 10 al versículo 12 nos muestra otro punto interesante de nuestra iglesia. Vamos a leer. Dice: entonces había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ¿qué? Ora. Porque él ora.
versículo 12. Y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. O sea, mis queridos hermanos, mientras Jesús está preparando a Ananías, Saulo está viendo a Ananías en visión. Mientras Jesús está hablando allí con Ananías y organizando todo, Saulo también está en comunión con Dios y está viendo a Ananías. Y miren lo que sigue diciendo el relato bíblico, versículo 13. Entonces Ananías le respondió al Señor: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho